Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer la oportunidad de estar aquí, agradecerle a los que lo hicieron posible. Siempre estos eventos pues son enriquecedores para todos, ¿no? Yo les voy a hablar un poco, a lo mejor rompiendo un poco con las exposiciones de la mesa, porque se han expuesto varios casos muy concretos. Yo me voy a ir a la parte un poco filosófica, pero esperando causarles dudas, ¿no? Que es pues eso hacemos, ¿verdad? Yo les voy a hablar del justmaterialismo nostroamericano como un referente ético para el litigio estratégico. Antes de comenzar la exposición, yo les invitaría a que se acercaran un poco a conocer el proceso político-social que ha estado ocurriendo en el Ecuador en los últimos días, ¿no? Que empezó más o menos el 1 de octubre, que duró una fuerte represión hasta el 12 de octubre y que ahorita pues las cosas están extrañas, ¿no? Están habiendo detenciones arbitrarias y varias cuestiones. No se derogó el decreto, más o menos yo aquí les platicaré un poco. Yo estuve en el 2015 allí en Ecuador. Ustedes, más o menos sin ser economistas, pueden a partir de los siguientes datos reflexionar sobre a quién beneficiaba lo que estaba ocurriendo en el 2015. En el 2015 había un subsidio a las gasolinas y al gas. Este subsidio tenía años, tenía más o menos como 30, 40 años. Se comenzó cuando Ecuador descubrió en el Amazonas que tenía grandes yacimientos de petróleo. Lamentablemente, en los últimos años, una empresa tiró también ahí y pues se echó a perder el Amazonas por un largo tiempo, ¿no? Hay un daño ecológico muy fuerte, el litigio sigue vigente. Pero el punto es que este subsidio permitía que el transporte fuera muy barato. Y además, en el gobierno de Rafael Correa, en el 2015, cuando yo estaba, había un impuesto muy alto, creo que era hasta el 60-70%, a empresas transnacionales que vendían productos en el Ecuador que no estaban fijas ahí, sino que vendían los productos de otro país. Había otro impuesto, también alto, menor a las anteriores, a las empresas transnacionales, pero que sí tenían la empresa establecida en el país. O sea, que de alguna manera daban trabajo. Y los productos hechos por los ecuatorianos eran sin impuesto. Entonces, de esta manera podían competir en cierta forma. Por ponerles un ejemplo así muy rápido, la leche condensada de los ecuatorianos costaba $1 y cachito. Y la lechera costaba $7, ¿no? Entonces era una ventaja competitiva muy importante. Probablemente la gente, pues por la mercadotecnia y todo, seguía comprando la lechera. Ustedes como economistas pues pueden darse cuenta que esto es un sistema proteccionista, pero para un país con muchos recursos pero pocas empresas, pues era una ayuda importante, tener el transporte muy barato y tener esa ventaja competitiva, ¿no? Lo que pasó en Ecuador, hay una cuestión política muy extraña porque eran muy amigos el anterior presidente y a los pocos meses empezó un pleito muy fuerte entre ellos y empezaron unas políticas neoliberales, pero vámonos a estos 12 días. Lo que ocurrió es que el presidente emite el decreto 883 y en este decreto se establece que se quitan los subsidios y que se quitan los impuestos a empresas transnacionales porque el Fondo Monetario Internacional le prestó varios miles de millones al gobierno para que saneara su deuda interna, o sea, para cumplir con los gastos del gobierno, gastos corrientes, y el reclamo de los indígenas y del pueblo ecuatoriano era que ese dinero nunca llegue y que sin embargo el impacto de quitar de entrada los subsidios a la gasolina duplicaba el precio. Cuando yo estuve en el 2015 el precio de la gasolina era como de $1, ahorita me contaban unos amigos que andan en $1.20 del galón, no del litro sino del galón, y quitando el subsidio aumenta a 2.3, ¿no? $2.3. Ecuador, su moneda es el dólar. ¿Por qué les invito a conocer este proceso? Porque precisamente el justmaterialismo es una expresión hecha o descrita por Antonio Salamanca Serrano. Al final les voy a pasar más o menos en qué artículos lo pueden consultar, y que la hace con ciertos pilares, y estos pilares, Antonio Salamanca está observando la realidad en general latinoamericana, pero en particular la ecuatoriana, porque incluye algunas cuestiones de los pueblos quechuas de ahí y otras cuestiones teóricas, pero lo que él está observando es esa realidad. No es, aquí yo uso un poco a Irmen Lakatos, porque él hace una crítica a Popper.
Popper decía que la ciencia iba avanzando a partir de las revoluciones científicas y del falsacionismo, o sea, cuando se documentaba algo como falsacionista. Y parece ser que la crítica que le hace Lakatos es que Popper lo que hace es usar el falsacionismo como algo recurrente que necesitaba ser el investigador, el académico, para ir desarrollando la ciencia. Lakatos dice que esto no es así, sino que más bien la falsación es una cuestión accidental, o sea, que pasa de repente y que entonces formula un nuevo programa de investigación. ¿Por qué les explico esto? Porque precisamente el justmaterialismo se formula como la construcción que está en proceso apenas de un programa de investigación distinto a los tradicionales que conocemos y que entraron con la reforma del 2011, ¿no? Conocemos normalmente en las clases de licenciatura el justnaturalismo, el justpositivismo, este tema más o menos explicado a profundidad por Manuel Atienza en el libro El sentido del derecho, entonces dedica todo un capítulo para ver las diferencias y elige algo como intermedio. El neopositivismo, que dice Luigi Ferrajoli en un artículo del 2011, que su teoría garantista, que es la que se metió en el 2011 aquí en México, coincidieron ahí las fechas, ¿verdad? Es un neopositivismo en todo caso, que sería un positivismo reforzado, y acusa al neoconstitucionalismo de Robert Alexy, de Carlos Nino y de algunos otros autores, Ronald Dworkin, como que deja muy abierta a la moral del juez, y entonces eso lo hace un neo-justnaturalismo. Ahí hay una discusión todavía abierta, pero pudiéramos aceptarla de entrada, ¿no? Entonces el justmaterialismo entraría como algo, como un programa de investigación en formación. A partir del 2008 es cuando escribe su primer artículo, y 2017 uno último que como que ya está agarrando más forma. Esto nos lleva a esta cuestión, el uso alternativo del derecho. El uso alternativo del derecho se define como el significado más alto de la concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de vida individual y colectiva. Más o menos en palabras un poco más sencillas, el derecho se hace como político. O sea, no nada más es ese derecho escrito, sino que aparecen varios actores que pugnan por él, un poco de lo que se hablaba ahorita, que los pueblos indígenas se apropian de esa interpretación, es ese actor político que aparece y que usa el derecho como herramienta política, ¿no? para pelear por sus derechos. Y en la filosofía para la liberación se conoce como la propuesta tanto de carácter práctico como teórico de utilizar y consolidar los instrumentos jurídicos de dirección liberadora. Más o menos esto, en algunas clases, en la maestría en San Luis Potosí, un autor de Aguascalientes que se llama Jesús Antonio de la Torre Rangel nos lo explicó de forma sencilla, que el derecho alternativo en sentido amplio va a ser ese derecho que se usa para buscar la justicia o algún concepto de justicia que yo tengo. El derecho alternativo en sentido estricto es el que usarían los jueces, y el uso alternativo del derecho lo usaríamos los abogados en el litigio estratégico. ¿Qué es lo importante más o menos de aquí? Este concepto de justicia, que a veces puede ser un poco subjetivo, es el que yo quisiera incluir aquí con el justmaterialismo nuestro americano. El justmaterialismo nuestro americano, que en la tradición de Salamanca se llama iberoamericano, parte de la protección del bien común de la naturaleza. Esto lo tomó de los quechuas. Se los voy a intentar explicar muy rápido por el tiempo. El justmaterialismo tiene varios pilares teóricos que formuló Salamanca. Uno de ellos es Javier Zubiri. Javier Zubiri es un autor español que más o menos en los años 60 y en los años 80, como hasta el 83, porque falleció ese año y alcanzó a hacer sus 3 libros, 80, 81, 82 y 83. Y él más o menos rompe un poco con la modernidad en el sentido de que ya no se separa el sujeto-objeto, sino que Javier Zubiri dice, el ser humano es una realidad respectiva entre otras realidades, y el ser humano tiene que inteligirse intensamente buscando la realidad. Y esto rompe con toda una tradición filosófica europea que ha renunciado en gran parte a la realidad. No nos podemos meter mucho a ese tema, sin embargo este es uno de los pilares. O sea, el derecho se realiza a partir de la realidad. Después tenemos que este justmaterialismo
Ese es un pilar. El segundo pilar que va a aparecer es la filosofía para la liberación en Antonio Salamanca a partir de la tradición o vertiente dusseliana, pero yo por eso le agregué por ahí la palabra nuestroamericana para incluir también la tradición de Horacio Ceruti, que dice que tenemos que partir tenemos que partir de los problemas, y en la tradición dusseliana pues lo que dice él más o menos es que a partir del pobre, ¿no? ¿El que sigue? Entonces, la conceptualización, y aquí es donde entra la realidad quechua, ¿no? Del Ecuador. Porque Antonio Salamanca toma de los pueblos indígenas estos conceptos: la vida buena, la vida dulce, el buen vivir, el vivir en plenitud y en armonía con la naturaleza. Ellos lo resumen en una frase que se llama summa causae. Y este es el punto que se relaciona. Dice Antonio Salamanca que existen estos obstáculos: el idealismo subjetivista para poder construir justicia. Me los voy a brincar, simplemente estos obstáculos se combaten con los pilares. Para llegar a un punto importante. Entonces, Antonio Salamanca, a partir de lo que había tomado de Javier Zubiri, se va al sistema de necesidades, capacidades, pero desde la realidad. Incluso en el 2011 publica un artículo donde dice que el método para este justmaterialismo debe ser el método intercultural e interdisciplinario. Yo lo cambiaría por transdisciplinario y transcultural, por algunas precisiones en cuanto al uso de las palabras. El sistema de necesidades aquí, rápidamente, es importante ubicar que las necesidades no es lo mismo que los satisfactores. A veces los confundimos. A veces decimos, mi necesidad de comunicarme se resuelve con un celular y el internet. Pero en realidad el celular y el internet son satisfactores. La necesidad es la comunicación. Y entonces Antonio Salamanca, a partir de esto, realiza una serie de cuestiones que van a llevar... realiza su sistema personal de necesidades y capacidades a partir de los problemas que tiene concretos América Latina. Este sistema de necesidades y capacidades tiene estas características. Me la voy a brincar por cuestiones de tiempo. Quiero irme así como a lo más importante. Esto ya más o menos lo mencioné. Estas son como las necesidades que él realiza. Están a discusión. O sea, el justmaterialismo tenemos que entender que es algo que va surgiendo en construcción, ¿no? Estos son los conceptos generales. Es una teoría material porque parte de la praxis, de la realidad, es conceptualizar el derecho un poco diferente en el juspositivismo, que en realidad su centro de Lakatos, ahí me faltó explicar un poco cómo Lakatos describe los programas de investigación, pero en Lakatos hay un cinturón que es el núcleo y que no se puede mover, porque al momento de que se mueve se construye un nuevo programa de investigación. En el derecho sería cómo se construye ese derecho. Entonces, en Lakatos, en el juspositivismo, jusvoluntarismo, sería a partir del derecho escrito; en el justnaturalismo a partir de la razón lógica; y en el justmaterialismo es a partir de las cuestiones y las relaciones sociales que se dan. Esto amplía un poco el programa de investigación y amplía un poco las investigaciones del derecho. Es biocéntrica porque se quita el mercado como centro y se pone la naturaleza. Si queremos ser más extremistas, el cosmos, pero entendiendo que el ser humano es parte de esto. Se tomó de los quechuas y probablemente tiene su referente teórico aquí. Es una moral, pero es una moral extraña que Antonio Salamanca saca a partir de un libro del 2003 que tiene que ver con Karl Otto Appel, con Dussel y con... Se me fue ahorita, pero él lo que construye es la acción moral de realidad. Es una cuestión política porque el derecho ya no nada más es ese derecho escrito, y es revolucionario pues por todas las implicaciones que tiene. ¿El que sí? Entonces, en el litigio estratégico, nosotros vamos a tener que en el 2011 se implementaron estas dos teorías como percepción o como lo que buscamos como país. El neoconstitucionalismo y el garantismo están presentes en el artículo primero de la Constitución. En el primer párrafo está el garantismo de Luigi Ferrajoli, y en el segundo párrafo está el neoconstitucionalismo de varios autores como Robert Alexy, Ronald Dworkin y algunos otros. Tenemos que entrarle al estudio porque, bueno, lo ideal para el justmaterialismo, es una teoría que apenas está en construcción, sería que el derecho se construyera entendiendo este sistema de necesidades y las capacidades de un pueblo con la finalidad de resolver los problemas y atender al pobre en América Latina. Pero como ahorita todavía estamos en estas dos teorías, pues tendríamos que aprenderlas para después aplicarla como referente ético este justmaterialismo. Y ya para cerrar, porque ya